El pueblo de San Julián de la Memoria no figuraba en los mapas modernos. Se aferraba a la ladera de la montaña como una lágrima reseca, olvidado por el progreso, mecido por el silencio. Sus calles empedradas guardaban el eco de risas que ya no existían, y en sus casas de adobe, más ventanas estaban cerradas que abiertas. En el corazón de este olvido, sin embargo, latía un pequeño milagro de color, un jardín que parecía haberse robado todos los amaneceres y todos los crepúsculos. Era el reino de don Gustavo. Lo encontrarías allí, siempre, en el alba. Un hombre delgado como un junco, con el rostro surcado por los surcos de los años y las sonrisas. Sus manos, ásperas y marcadas por la tierra, se movían con una delicadeza casi sagrada entre los pétalos. No las cortaba a prisa, no era un obrero de la belleza. Era un sacerdote de ella. Susurraba a las rosas, acariciaba los tallos de los claveles, como si en cada planta residiera un alma que necesitara consuelo. Don Gustavo no cultivaba para vender. Su puesto en la placita, una mesita desvencijada bajo una sombrilla raída, era solo un pretexto. Su verdadera miseria comenzaba después de que el último visitante ocasional se iba. Con una canasta de mimbre al brazo, tejida por los años, tanto como por las manos de su difunta esposa, Clara emprendía su ruta diaria. No iba a las casas alegres, a las que salía el olor a comida y el rumor de televisores. Iba a las puertas que permanecían mudas, a la ventana siempre entornada de la señora Elvira, que perdió a su hijo en un accidente hace décadas y desde entonces vive en un invierno perpetuo. Allí, Gustavo dejaba una gerbera amarilla, soleada y terco, sobre el alféizar, sin tocar, sin llamar. Un simple acto de presencia. Al umbral de la casa de Pablo, el joven que volvió de la ciudad con el corazón roto y la ambición hecha añicos. Para él, un ramillete de romero y lavanda, hierbas que, según dice la sabiduría antigua, limpian el espíritu y fortalecen la memoria, para no olvidar quién era antes de la herida. Este era su ministerio silencioso, combatir la soledad no con palabras grandilocuentes, sino con la evidencia muda de que algo bello puede nacer y persistir, incluso en un pueblo que el mundo decidió olvidar. Cada flor era un mensaje en un idioma sin palabras. No estás solo, la vida contra todo pronóstico aún puede ser hermosa. Una tarde, mientras dejaba un crisantemo blanco frente a la iglesia siempre vacía, una sombra se extendió junto a la suya. Era una mujer joven, de rostro cansado y maleta pesada, mirando su canasta casi vacía, donde solo quedaba una rosa roja, perfecta, como reservada. «Disculpe, señor», dijo con una voz cargada de ciudad y de hastío. «¿Cuánto por esa última rosa?» Don Gustavo la miró y en sus ojos vio no el deseo caprichoso de un adorno, sino la profunda sed de quien ha caminado por un desierto. Una sonrisa suave, una red de arrugas bondadosas floreció en su rostro. Tomó la rosa con sus manos venerables y se la extendió. No, las flores de don Gustavo no eran simples adornos. Eran ofrendas vivas, cartelas de color perfumadas. Cada una encerraba una triple esencia, una historia que explicaba su razón de ser, una intención clara para quien la recibía y una oración silenciosa que Gustavo susurraba al plantarla. Su jardín no se regía por manuales de botánica, sino por un códice íntimo escrito con lágrimas, sonrisas y memoria. Mientras la joven recién llegada, Valeria, sostenía aquella rosa roja en la placita desierta, algo en la mirada anciana y comprensiva de Gustavo la invitó a seguirlo. No hasta su casa, sino hasta el origen de todo, el jardín trasero que era su corazón al aire libre. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, Valeria vio la verdad. Los rosales no crecían en filas ordenadas, sino en círculos protectores alrededor de un bancal de lavanda. Los girasoles, altos y firmes, hacían guardia frente a un rincón sombrío donde las campanillas moradas lloraban en cascada. Esta lavanda, comenzó Gustavo, tocando con reverencia una espiga púrpura, la plantó Clara, mi esposa, el primer año que vinimos aquí. Decía que su aroma calmaba mi carácter impaciente. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro. Las campanillas crecen donde mi hijo pequeño, Miguel, tenía su columpio. Su risa era como ese sonido, puro y claro. Valeria, conmovida, preguntó:
¿Y ellos? ¿Dónde están ahora? El silencio que siguió fue denso, solo roto por el zumbido de una abeja. Gustavo se arrodilló con dificultad junto a un arbusto de gardenias de un blanco inmaculado. Partieron el mismo día, confesó, su voz apenas un susurro áspero. Hace 40 años, un derrumbe en el camino de la montaña, cuando iban a la ciudad. Yo debía estar con ellos, pero me quedé a cuidar un brote de gardenias que Clara amaba. Estas son sus nietas. Acarició un pétalo. Perdí mi familia, pero no mi fe. Ellos no se fueron, se transformaron. En esta tierra, en estas raíces. Fue entonces cuando reveló el verdadero origen de cada planta. La rosa que Valeria sostenía provenía de un esqueje que Clara había traído de la casa de su madre. El romero para Pablo crecía de una mata que su hijo Miguel solía regar. Cada flor era un recuerdo encarnado, regado con una fe inquebrantable de que el amor no muere, solo cambia de forma. No las cuido para venderlas, prosiguió Gustavo, su mirada perdida en el horizonte. Las cuido para compartirlas, para que la paciencia de Clara o la alegría de Miguel le den fuerza a quien la necesite. Es mi manera de servir, de que ellos sigan sirviendo al mundo. Valeria sintió que el aire le quemaba los pulmones. La belleza del jardín ahora tenía un peso insoportable y a la vez glorioso. Esa fe silenciosa, ese servicio transformado en jardín, era el legado de un amor que había desafiado a la muerte. En ese momento de profunda conexión, los ojos de Valeria, llenos de lágrimas, se posaron en un detalle que antes no había visto. Al fondo del jardín, casi escondido entre glicinias, había una pequeña lápida de piedra, sencilla, con dos nombres, Clara y Miguel. Y junto a ella, recién removida, la tierra mostraba un surco ancho y largo, recién cavado. No tenía el tamaño de una nueva planta, tenía el tamaño de una caja, o de un secreto enterrado hacía muy poco tiempo. Gustavo siguió su mirada. Su expresión no cambió, pero una sombra de preocupación, o quizá de urgencia, cruzó sus ojos por primera vez. El jardín, dijo, su voz recuperando un tono grave, a veces también guarda cosas que no están listas para florecer, o que necesitan permanecer bajo tierra para proteger a los que están arriba. Antes de que Valeria pudiera preguntar, el estruendo de un motor potente rompió la paz del atardecer. Una camioneta negra y moderna, con placas de la ciudad, frenó bruscamente frente a la casa de Gustavo. De ella bajó un hombre joven, con traje elegante y una carpeta bajo el brazo, mirando el terreno con ojos de tasador, no de admirador. Don Gustavo se puso lentamente de pie. Su espalda antigua se enderezó con una dignidad repentina. El primer asalto contra su reino de recuerdos, contra su legado de fe y servicio, había llegado a la puerta. El invierno cayó sobre San Julián de la Memoria con una fiereza inusitada. No era el invierno pictórico de escarcha plateada, sino un manto gris, húmedo e implacable que helaba los huesos y, lo peor de todo, el alma de la tierra. Días sin sol, noches eternas. El jardín de don Gustavo, otrora una explosión de testimonios vivientes, se transformó en un camposanto de tallos negros y capullos abortados. La escasez no era económica, era existencial. El invierno amenazaba con apagar la última llama de color, y con ella, el propósito mismo del anciano Gustavo recorría su reino devastado cada mañana, sus manos temblorosas acariciando lo que quedaba. La fe que sostenía cada planta parecía congelarse, hasta que, en el rincón más protegido, bajo un viejo alero donde Clara solía guardar las herramientas, encontró un sobreviviente, un único arbusto de alelíes de invierno. Un invierno despiadado había estrangulado a San Julián de la Memoria. No era el frío estacional, sino un invierno del alma, largo y gris, que había congelado los colores y secado las sonrisas. Para don Gustavo era el primer año en que la tierra, su cómplice fiel, le negaba el milagro. Las heladas habían convertido su jardín en un campo de batalla perdido. Tallos quebrados, pétalos mustios como viejos pergaminos, tierra endurecida. La escasez no era de dinero, sino de esperanza. Su ministerio silencioso afrontaba su prueba más cruel. Una mañana, mientras el viento silbaba con desdén, Gustavo hizo un descubrimiento que le encogió el corazón
y a la vez le dio un destello de propósito. En el rincón más resguardado, junto al muro de piedra donde su esposa Clara solía sentarse a coser, un único ejemplar de violetas de los Alpes había sobrevivido. No era una planta vistosa. Sus pequeñas flores moradas, casi tímidas, se agazapaban entre hojas verdes oscuras, como si supieran que eran las últimas custodias de la belleza. Eran apenas un puñado de florecillas, un suspiro en medio del gélido silencio. Antes ese hallazgo habría sido un triunfo. Ahora era una responsabilidad abrumadora. Con ese material precioso y escaso, apenas podría confeccionar 2 pequeños ramilletes. Su mente, acostumbrada a la abundancia para compartir, hizo rápidamente el cálculo del sacrificio. No habría venta. No podría sostener su mísera economía con eso. Era todo o nada. Nada. La imagen de 2 rostros se impuso en su mente con una claridad dolorosa. Doña Socorro, la anciana cuya familia la había abandonado en el pueblo y que pasaba los días mirando por la ventana un camino por el que nadie venía. Y Martina, la joven madre solitaria cuyo marido había partido a la ciudad prometiendo regresar, promesa que se había desvanecido con cada estación sin cartas. Con una precisión ceremonial, Gustavo cortó cada una de las violetas. Sus manos, acostumbradas a la fuerza de la tierra, temblaron levemente ante la fragilidad de su último recurso. Ató 2 pequeños manojos con hilo de cáñamo, uno para cada mujer. No los envolvió en papel brillante. Los dejó desnudos, honestos en su precariedad, como la situación de quienes los recibirían. No los dejó en el umbral. En tiempos de escasez extrema, el acto requería presencia. El calor humano era el verdadero nutriente. Llamó a la puerta de Doña Socorro. La anciana abrió con desconfianza, sus ojos velados por la resignación. «Para usted, Socorro», dijo Gustavo, extendiendo el ramillete. «Las violetas son flores de memoria. Dicen que su perfume revive los recuerdos felices. Quizás hoy pueda oler uno». La mujer tomó las flores. Al llevarlas a su rostro, una lágrima surcó su mejilla arrugada. No dijo «gracias». Susurró: «Creí que todos se habían olvidado». En la humilde casa de Martina, la escena fue distinta. La joven madre, con un niño pequeño aferrado a su falda, recibió las flores con sorpresa incrédula. «No tengo para pagarle, don Gustavo». «No se pagan los sacramentos, hija», respondió él con suavidad. «Estas violetas son duras, resisten el frío. Como usted, para que recuerde su propia fuerza». El niño estiró su manita y tocó un pétalo. Martina lo abrazó, apretando las flores contra su pecho como si fueran un talismán. Gustavo regresó a casa con las manos vacías y el jardín yermo. Había entregado su última riqueza material, pero en su pecho una paz extraña. La paz del deber cumplido hasta las últimas consecuencias empezaba a florecer. Esa misma noche, mientras la oscuridad y el frío se cerraban sobre su casa como un puño, llamaron a su puerta. Era Martina. Traía una olla humeante de sopa. «Es poco, pero es caliente», dijo, con una sonrisa tímida. «Lo cociné con lo que tenía. Usted nos dio belleza hoy. Esto es supervivencia». Minutos después llegó Doña Socorro, cargando una vieja manta de lana gruesa. «Para las noches, Gustavo. Usted siempre piensa en los demás, pero esta noche el frío va a morder fuerte». Mientras compartían la humilde sopa en la mesa de la cocina, iluminados por una lámpara de queroseno, Gustavo miró a su alrededor. No vio las paredes pobres ni el jardín muerto. Vio el fruto de su sacrificio. No había regalado flores. Había plantado, en el corazón helado de sus vecinas, las semillas de la reciprocidad. Había creído que su ministerio terminaba con las últimas violetas, pero en realidad acababa de transformarse. Ya no se trataba solo de lo que él podía dar, sino de lo que la comunidad, unida por la necesidad y la compasión, podía construir. En ese momento, a través de la ventana, vio una figura parada junto a su jardín. Era Valeria, la recién llegada. No estaba sola. Con ella estaba Pablo, el joven con el corazón roto, y llevaban palas. Valeria señaló la tierra yerta y luego miró hacia la casa con determinación. El sacrificio de las últimas flores no había sido el final. Había sido el llamado a las armas.
Su entrega total había encendido una chispa en los demás. Ahora, el hombre que siempre había trabajado solo se encontraba en el centro de un círculo que no entendía de escasez. El círculo de la lealtad. La batalla por el jardín, por la memoria y por el pueblo mismo estaba a punto de comenzar. Y don Gustavo ya no estaría solo. El invierno se aferraba a San Julián con uñas de hielo. El sacrificio de don Gustavo había sembrado un cálido vínculo entre los suyos, pero la amenaza externa era un yugo que apretaba cada día más. La fecha límite del desalojo se acercaba como una sombra alargada y el jardín seguía siendo un cementerio de esperanzas congeladas. El momento más oscuro no era la noche, sino la mañana, cuando la luz revelaba la tierra estéril y la impotencia. Gustavo, sentado en el umbral de su casa, sentía el peso de los años y la batalla perdida, hasta que una figura pequeña se recortó contra el gris del amanecer. Era Lucía, una niña de no más de 8 años, delgada como un junco, con los pies descalzos y sucios sobre la tierra helada. En sus brazos, envuelta en un trapo limpio pero remendado, llevaba con extrema delicadeza una planta, un pequeño rosal en maceta de barro. No era un arbusto grande, pero sus hojas verdes y sus 2 capullos cerrados, prometedores, eran el único punto de vida vibrante en kilómetros a la redonda. «Don Gustavo», dijo la niña, su vocecita temblorosa por el frío o la emoción. «Mi mamá lo mandó. Es nuestra última rosa. La traíamos desde el pueblo de mi abuela». Gustavo se arrodilló con dificultad para estar a su altura. Sus ojos se encontraron con los de la niña, grandes y serios. «Hija, no puedo aceptar esto», murmuró conmovido. «Es el tesoro de tu familia». «Mamá dice que es para usted», insistió Lucía, empujando suavemente la maceta hacia él. «Porque usted es el que hace flores que curan el alma. Y mi hermanito está muy mal. Tose y arde. Mamá dice que no tenemos para el médico de la ciudad». Una lágrima se deslizó por su mejilla. «No queremos dinero. Queremos una flor que lo cure. Usted puede hacerla, ¿verdad?». Las palabras de la niña cayeron sobre Gustavo como una losa. No era una simple ofrenda de solidaridad. Era la transferencia de una fe absoluta, una confianza de que sus manos podían hacer milagros que iban más allá de la naturaleza. Él, que siempre había creído que las flores solo acompañaban, consolaban, nunca curaron, se enfrentaba a una esperanza que lo convertía en sanador. Tomó la maceta. La tierra estaba húmeda, cuidada con amor, los capullos duros como promesas selladas. Al hacerlo, su dedo rozó el trapo que envolvía la base. Algo crujió, un papel doblado, casi oculto. «Mamá puso eso», dijo Lucía bajando la voz. «Dice que es para que usted lo lea solo». Cuando la niña partió, dejando sus pequeñas huellas en la escarcha, Gustavo entró a su casa. Con manos temblorosas abrió el papel. Era una letra temblorosa, escrita con lápiz. «Don Gustavo, esta rosa es de la variedad Rosa de San Juan, la que usaba mi abuela para hacer tés contra la fiebre. El hombre de la ciudad, el de la camioneta, vino ayer. Ofreció dinero por nuestra casa también. Dijo que si convencíamos a usted de vender, nos dejarían en paz. Le dije que no. Creo, como Lucía, que usted puede hacer más con esta planta que lo que ese hombre hará con todo el pueblo. Cuídelas». Elena, la madre de Lucía. Un escalofrío que no era del frío recorrió a Gustavo. La ofensiva de la inmobiliaria no solo era contra él. Estaba presionando a los más débiles, aislando a la resistencia. Pero al mismo tiempo, la nota era una declaración de guerra y una alianza. Elena no solo le daba su última planta, le estaba dando un arma, información y fe. Gustavo miró los 2 capullos. No eran solo flores, eran un mandato y una prueba. Si esa rosa tenía propiedades sanadoras, su jardín no era solo un memorial, era una farmacia viva, un patrimonio de sabiduría popular que la avaricia de la ciudad quería pavimentar. Esa tarde, el señor Rivas regresó, pero no fue solo. Traía a un par de hombres con chaquetas de trabajo y actitud intimidante. «Pensé que necesitaría ver la realidad, anciano», dijo Rivas, señalando el jardín muerto. «Ni siquiera su magia verde sobrevivió. Firma la cesión, acepta la indemnización y puede irse a un hogar de ancianos en la ciudad, con calefacción».
Fue entonces cuando Gustavo, con una serenidad que parecía surgir de las mismas raíces de la tierra, levantó la mirada. En sus brazos sostenía el rosal de Lucía. «Usted ve muerte, señor Rivas, yo veo un capullo. Y este capullo no es mío. Pertenece a una niña que cree que aquí se cultiva medicina para el alma. Y le voy a demostrar que tiene razón». Hizo una seña hacia la calle. De detrás de la esquina, como esperando una señal, surgieron Valeria, Pablo, Martina y Doña Socorro. No vinieron con palas esta vez. Traían libros viejos, cuadernos manuscritos y pequeñas bolsas con semillas. Valeria llevaba un mapa del pueblo. «Hemos estado investigando», anunció Valeria, su voz clara desafiando al frío. «Este jardín no es solo suyo, don Gustavo. Es un jardín comunitario histórico. En estos cuadernos de la abuela de Elena hay registros de especies medicinales únicas que solo crecen aquí. Lo que usted llama fe. Nosotros lo llamamos patrimonio biocultural, y es ilegal destruirlo para un proyecto inmobiliario». Rivas palideció. Su amenaza se topaba no con el sentimentalismo de un viejo, sino con la organización basada en evidencias de una comunidad despertada. Gustavo, acariciando un capullo de la rosa de San Juan, comprendió. La niña descalza no le había traído solo una planta, le había traído el eslabón final. Su fe ingenua había unido el pasado medicinal del pueblo con el presente legal. Ahora, la batalla ya no era por su casa, era por la memoria viva y útil de San Julián de la Memoria. El hombre de la ciudad retrocedió hacia su camioneta, murmurando amenazas legales. Pero su seguridad se había quebrado. Don Gustavo miró a su alrededor, a la comunidad reunida, al rosal entre sus manos, al jardín yermo que pronto, sabía, volvería a brotar con un propósito aún mayor. La oscuridad del invierno empezaba a resquebrajarse, no por el sol, sino por la luz de una fe compartida, convertida en acción. La próxima flor que naciera ya no sería solo un consuelo, sería un acto de resistencia. El pequeño rosal de Lucía no fue plantado en la tierra yerma del jardín. Gustavo, sabiendo su valor incalculable, lo mantuvo en su mesita interior, junto a la ventana donde la luz del invierno era más traicionera pero también más preciada. Lo regaba con el agua que él mismo se racionaba y le hablaba no solo con los recuerdos de Clara, sino con las esperanzas de todo San Julián. Algo extraordinario comenzó a suceder. La planta, lejos de resentirse, respondió con una gracia anómala, casi sobrenatural. Los dos capullos se abrieron en rosas de un rojo profundo, aterciopelado, cuyo perfume llenaba la estancia con una calidez olfativa que hacía olvidar el frío. Y contra toda lógica, de la base del tallo, sobre plantas medicinales y lunaciones, Julián, el joven sin rumbo, encontró en esas páginas y en esas palabras un propósito. Comenzó a leer, a preguntar, a anotar. Pero la paz fue interrumpida. Una tarde, mientras Julián salía a buscar más leña, fue interceptado por dos hombres desconocidos, con acento de ciudad. «Oye, chico», dijo uno con falsa camaradería. «Ese viejo está muy enfermo, no va a durar. Nosotros podemos hacer que tu trabajo aquí valga la pena. Dinero contante, solo tienes que dejarnos entrar una noche para inspeccionar el terreno donde están las flores silvestres. Para un estudio ecológico, tú sabes». La propuesta era un veneno elegante, un soborno para el joven aprendiz, para que traicionara la confianza y dejara pasar a los esbirros de la inmobiliaria, ahora desesperados por encontrar alguna irregularidad o debilitar la defensa desde dentro. Julián los miró. En su mente desfilaron las imágenes, las manos temblorosas de Gustavo guiando las suyas, el orgullo en los ojos del anciano al ver el ramo, la comunidad defendiendo el jardín. Vio la rosa que había cortado, ahora en el jarrón azul junto a la cama, iluminando la habitación pobre con su belleza testaruda. «El señor Gustavo», dijo Julián con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo, «no me paga con dinero, me paga con memoria. Y eso no tiene precio. Si se acercan de nuevo al jardín, no tendrán que lidiar solo con un viejo enfermo. Tendrán que lidiar conmigo. Y con todo San Julián». Los hombres se retiraron, murmurando amenazas veladas. Julián regresó a la casa, el corazón latiendo con fuerza. Al entrar, Gustavo tenía los ojos abiertos, mirándolo.
Te ofrecieron dinero, ¿verdad?, preguntó con una triste lucidez. Julián asintió. ¿Y les diste tu respuesta?, preguntó Gustavo, conteniendo la respiración. Sí, dijo Julián simplemente. Una sonrisa de infinito alivio y orgullo iluminó el rostro demacrado de don Gustavo. Entonces susurró, extendiendo una mano huesuda hacia los diarios de Clara. El jardín ya tiene quien lo riegue cuando yo no esté. Toma, la tierra te necesita. Ahora ayúdame a levantarme. Tenemos que sembrar más suspiros. El invierno se acaba. Julián no solo lo ayudó a levantarse, lo sostuvo. Juntos, como una sola figura hecha de juventud y memoria, salieron al jardín. El anciano señalaba, el joven cavaba y plantaba. La batalla no había terminado, pero algo crucial había cambiado. El relevo se había consumado. El amor por algo tan simple como un ramo de flores había pasado de un corazón anciano a uno joven, asegurando que la semilla de la resistencia, como los suspiros de monte, seguiría brotando generación tras generación. La primavera, tímida pero implacable, comenzó a tejer su verdor sobre San Julián de la memoria. Los suspiros de monte cumplieron su promesa y alfombraron de azul pálido los lindes del jardín. Don Gustavo, sin embargo, no mejoraba. Había traspasado una frontera interior de paz, y su cuerpo, frágil como el tallo de una amapola, simplemente seguía el ritmo de su espíritu. Ya no salía de la cama. La habitación olía a tierra húmeda, a hierbas medicinales y a la rosa eterna del jarrón azul que Julián reemplazaba cada mañana. Una tarde de sol oblicuo, cuando la luz dorada bañaba el jardín redivivo, Gustavo pidió a Julián que lo ayudara a sentarse junto a la ventana. Desde allí, contempló su legado. El rosal central, los brotes nuevos, el cerco de Cesáreo, las huellas de la comunidad en cada maceta y herramienta dejada. Julián, su voz era un hilo de brisa, pero claro, el pueblo cree que ganamos. Pero la batalla no es contra una empresa, es contra el olvido, contra cerrar las puertas. Tomó la mano del joven con una fuerza sorprendente. Sus ojos, opacos por la enfermedad, tenían un fulgor último, intenso. Tú me harás una promesa. No me pidas que viva. Pídeme que cumpla. Lo que sea, don Gustavo, susurró Julián, conteniendo la emoción. Prométeme que abrirás el plantío de flores cada mañana, aunque no haya un solo ramo que cortar, aunque solo queden las malas hierbas, aunque tú mismo creas que no tiene sentido. Lo abrirás solo por si alguien algún día lo necesita. Porque ese es el secreto, hijo. No es un jardín, es una puerta abierta para la belleza, para el consuelo, para la memoria. Mientras esté abierta, San Julián no estará completamente muerto. Las palabras, pronunciadas con una serenidad absoluta, se grabaron a fuego en el alma de Julián. No era una petición sobre horticultura, era un mandato espiritual sobre la hospitalidad del alma. Lo juro, logró decir Julián, con lágrimas rodando libres. Cada mañana, aunque no haya nada, una sonrisa de absoluta paz se dibujó en el rostro de Gustavo. Sus ojos se perdieron en el jardín, pero Julián supo que en realidad miraban más allá, hacia un campo de amapolas donde lo esperaban Clara y Miguel. Bien, susurró, entonces puedo irme, con el alma completamente limpia. Y fue así. Con la mano entre las de su aprendiz y la mirada en su creación, don Gustavo exhaló su último aliento. No fue un suspiro de agonía, sino un soplo de alivio, como el de una semilla que por fin se abre bajo la tierra. La habitación no se llenó de tristeza, sino de una quietud sagrada. Julián permaneció allí, en silencio, sosteniendo esa mano que ya había sembrado eternidad. Al preparar el cuerpo con la ayuda de las mujeres del pueblo, Valeria encontró un sobre debajo de la almohada. En la tapa, la letra temblorosa pero firme de Gustavo decía: para Julián, el jardinero de la puerta abierta. Dentro no había un documento legal formal, era una carta. Querido Julián, si lees esto es que ya estoy con mis raíces. El papel de la propiedad, que ya conoces, está en la caja, pero mi verdadero testamento es este jardín y esta comunidad. Te nombro a ti, no dueño, sino guardián de la puerta. La casa es tuya para que vivas y cuides, pero el jardín es de todos. Que Valeria te ayude con las leyes, que Cesáreo con el cerco,
que cada vecino con una semilla. He pedido al juez Rojas que redacte una figura legal, un fideicomiso comunitario. Así, nadie podrá venderlo nunca. Ni tú, ni nadie. Solo cuidarlo. Y hay una última tarea. En el rincón norte, donde Clara amaba el sol de la tarde, hay una planta que no he tocado. Es un retoño del primer rosal que plantamos juntos. Está listo. Es para ti. Plántalo donde tu corazón te diga. Cuídalo. Y cuando florezca, dale una rosa a alguien que creas que nunca ha recibido una. Tu amigo, Gustavo. La lectura de la carta en la plaza, ante el pueblo reunido, no fue un acto fúnebre. Fue una investidura. Julián, con la carta en la mano y los ojos enrojecidos, sintió el peso y el honor. Valeria asintió, confirmando que ya estaba trabajando en el fideicomiso con el juez Rojas. Pero al día siguiente, cuando Julián, fiel a su promesa, abrió la verja del jardín al amanecer, aunque no hubiera ramos, solo brotes, encontró a un hombre esperando. Era el padre de Julián, el albañil que había vuelto de la ciudad fracasado y enfermo de silencio. No dijo nada, solo se quitó el sombrero y miró el jardín con ojos de asombro. «Papá», dijo Julián, «entra, este lugar es tuyo también». El hombre entró y por primera vez en años se sentó en el banco de madera bajo el alero, el banco de Clara. Y rompió a llorar en silencio. Julián no se acercó. Solo fue a regar, cumpliendo su juramento. Había abierto la puerta, y alguien que lo necesitaba había entrado. Mientras el pueblo se congregaba para el velorio, una figura observaba desde lejos, con binoculares, desde un cerro. Era el señor Rivas. Había recibido la noticia de la muerte. En su rostro no había respeto, sino un cálculo frío. Habló por teléfono. El viejo murió. Ahora solo queda un muchacho y un montón de campesinos sentimentales. El fideicomiso es un obstáculo, pero todo obstáculo tiene un punto débil. Encontremos presión sobre el juez o sobre el chico. La próxima oferta no será de dinero. Colgó y miró hacia el jardín, donde la gente empezaba a dejar flores silvestres junto al cerco. Disfruten su victoria. Será la última. La paz en la que murió Gustavo era real. Pero la guerra por su legado, lejos de terminar, se transformaba. El enemigo, acorralado, iba a jugar sucio. Y el juramento de Julián de mantener la puerta abierta pronto se pondría a prueba con una tormenta para la que ningún jardín lo había preparado. El duelo por don Gustavo no se vistió de negro, sino del color de la tierra recién removida y de los pétalos que comenzaban a pintar el jardín. Julián, investido por la carta y su propio juramento, no esperó a que el dolor se asentara. Al día siguiente del entierro, al alba, abrió la verja del jardín con una ceremonia nueva. No era solo un acto de cuidado, era un acto de fe. Había prometido abrirlo cada mañana, y lo haría, pero ahora con una visión más amplia. La casa de Gustavo, siempre austera, comenzó a transformarse. Julián, con la ayuda de Cesario y Pablo, no cambió la estructura, sino su esencia. Retiró la puerta principal de madera y la reemplazó por una celosía de ramas entrelazadas que permitía ver el interior del jardín desde la calle. Sobre el dintel tallaron una frase sencilla: «Aquí se comparte, no se vende». En el interior, la mesa donde Gustavo guardaba sus herramientas se convirtió en una mesa de ofrendas. Sobre un mantel de lino blanco, Julián colocaba cada mañana los ramos que cortaba con el mismo cuidado reverencial que aprendió. No había precios, solo un pequeño letrero escrito por Valeria. «Toma la flor que tu alma necesite. Si puedes, deja una semilla, una historia o simplemente cuídala». Así nació el plantío de ramos del cielo. No era una tienda, era un santuario laico de la generosidad. La enseñanza de Gustavo de dar sin medir se había institucionalizado en un espacio físico. La gente llegaba, tomaban un ramo para un enfermo, para alegrar una mesa, para honrar un recuerdo. Y a cambio dejaban cosas: un puñado de semillas de cilantro, un huevo fresco, un dibujo de 1900, lo que sea, don Gustavo, susurró Julián conteniendo la emoción. Prométeme que abrirás el plantío de flores cada mañana, aunque no haya un solo ramo que cortar, aunque solo queden las malas hierbas.
aunque tú mismo creas que no tiene sentido. Lo abrirás solo por si alguien algún día lo necesita. Porque ese es el secreto, hijo. No es un jardín, es una puerta abierta para la belleza, para el consuelo, para la memoria. Mientras esté abierta, San Julián no estará completamente muerto. Las palabras, pronunciadas con una serenidad absoluta, se grabaron a fuego en el alma de Julián. No era una petición sobre horticultura, era un mandato espiritual sobre la hospitalidad del alma. Lo juro, logró decir Julián, con lágrimas rodando libres. Cada mañana, aunque no haya nada. Una sonrisa de absoluta paz se dibujó en el rostro de Gustavo. Sus ojos se perdieron en el jardín, pero Julián supo que en realidad miraban más allá, hacia un campo de amapolas donde lo esperaban Clara y Miguel. Bien, susurró, entonces puedo irme, con el alma completamente limpia. Y fue así. Con la mano entre las de su aprendiz y la mirada en su creación, don Gustavo exhaló su último aliento. No fue un suspiro de agonía, sino un soplo de alivio, como el de una semilla que por fin se abre bajo la tierra. La habitación no se llenó de tristeza, sino de una quietud sagrada. Julián permaneció allí, en silencio, sosteniendo esa mano que ya había sembrado eternidad. Al preparar el cuerpo con la ayuda de las mujeres del pueblo, Valeria encontró un sobre debajo de la almohada. En la tapa, la letra temblorosa pero firme de Gustavo decía: «Para Julián, el jardinero de la puerta abierta». Dentro no había un documento legal formal, era una carta. «Querido Julián, si lees esto es que ya estoy con mis raíces. El papel de la propiedad, que ya conoces, está en la caja. Pero mi verdadero testamento es este jardín y esta comunidad. Te nombro a ti, no dueño, sino guardián de la puerta. La casa es tuya para que vivas y cuides, pero el jardín es de todos. Que Valeria te ayude con las leyes, que Cesáreo con el cerco, que cada vecino con una semilla. He pedido al juez Rojas que redacte una figura legal, una fideicomiso comunitario. Así, nadie podrá venderlo nunca. Ni tú, ni nadie. Solo cuidarlo. Y hay una última tarea. En el rincón norte, donde Clara amaba el sol de la tarde, hay una planta que no he tocado. Es un retoño del primer rosal que plantamos juntos. Está listo. Es para ti. Plántalo donde tu corazón te diga. Cuídalo. Y cuando florezca, dale una rosa a alguien que creas que nunca ha recibido una. Tu amigo, Gustavo. La lectura de la carta en la plaza, ante el pueblo reunido, no fue un acto fúnebre. Fue una investidura. Julián, con la carta en la mano y los ojos enrojecidos, sintió el peso y el honor. Valeria asintió, confirmando que ya estaba trabajando en el fideicomiso con el juez Rojas. Pero al día siguiente, cuando Julián, fiel a su promesa, abrió la verja del jardín al amanecer, aunque no hubiera ramos, solo brotes, encontró a un hombre esperando. Era el padre de Julián, el albañil que había vuelto de la ciudad fracasado y enfermo de silencio. No dijo nada, solo se quitó el sombrero y miró el jardín con ojos de asombro. «Papá», dijo Julián, «entra, este lugar es tuyo también». De la fama del lugar, modestia pero profunda, comenzó a trascender los límites del pueblo. Un periódico regional publicó una pequeña nota sobre el pueblo que lucha por su agua y el joven que regala flores. La pureza del gesto era su escudo, pero también lo hacía un blanco más visible. Una tarde llegó un visitante distinto. Una mujer elegante, de traje sastre y tableta electrónica en mano. Se presentó como Celia Montes, de la Fundación Progreso Sostenible. «Admiramos mucho lo que ha hecho aquí Julián», dijo con una sonrisa calculada. «Es justo el tipo de iniciativa comunitaria que nuestra fundación quiere apoyar. Podemos ofrecerle una subvención importante, dinero para un invernadero, riego por goteo, branding. Incluso podríamos ayudar con la batalla legal contra la inmobiliaria, usando nuestra influencia». La propuesta era seductora, pero algo en su mirada, demasiado ávida al examinar el jardín, alertó a Julián. «¿A cambio de qué?», preguntó con la franqueza que había aprendido de Gustavo. «Oh, solo de una pequeña colaboración», respondió ella, haciendo un gesto vago. «Un estudio de las propiedades del agua de su acuífero.
algún espacio para colocar nuestros sensores ecológicos y, por supuesto, que el plantío del cielo lleve nuestro logo. Sería una asociación ganar-ganar. Era la misma amenaza, con un disfraz de filantropía. Querían legalizar su intrusión, comprar la legitimidad del lugar y, de paso, neutralizar la resistencia. El branding era la primera puntada para convertir un legado en una marca comercializable. Julián consultó con Valeria y con el corazón de Gustavo, que sentía latir en el jardín. Esa noche reunió a los vecinos en el plantío. Ellos no quieren destruirnos con una máquina ahora, explicó. Quieren comprarnos con un cheque. Quieren ponerle un precio a la puerta abierta. La respuesta de la comunidad fue unánime y visceral. Doña Socorro fue la más elocuente. Gustavo murió con el alma limpia porque nunca puso un precio a sus rosas. Nosotros no vamos a manchar eso con un logotipo. Al día siguiente, Julián rechazó cortés pero firmemente la oferta. La señora Montes se fue con una sonrisa fría. Lástima. Los ideales son bonitos, pero el mundo es práctico. Espero que no se arrepientan. 2 días después, al abrir el jardín al amanecer, Julián encontró el primer acto de guerra sucia. Alguien había entrado en la noche, no había robado nada, no había destrozado las plantas. Habían hecho algo peor, más simbólico y venenoso. En el centro del jardín, el retoño del rosal de Gustavo y Clara había sido arrancado. No estaba tirado, había sido plantado de nuevo al revés, con las raíces al aire y las ramas enterradas en la tierra, formando una cruz grotesca e invertida. Era un mensaje claro. Tu raíz está muerta, tu legado está pervertido. Junto a él, clavado en la tierra con un cuchillo, había un papel plastificado. Decía, las cosas gratis siempre tienen un costo. La próxima vez será algo que sí valore. Julián sintió una ira fría, no caliente. No lloró. Miró la profanación, luego miró la celosía abierta, la puerta que había jurado mantener abierta. Se arrodilló y con manos que no temblaban, desenterró con sumo cuidado el rosal invertido. Examinó las raíces, aún estaban vivas. Entonces hizo lo que Gustavo hubiera hecho. Buscó agua, tierra nueva, y lo replantó con amor, derecho, hablándole como a un ser herido. La puerta no se cerraría, el miedo no ganaría, pero la batalla había escalado a un nivel obsceno. El enemigo ya no atacaba la tierra, atacaba el símbolo. Y Julián comprendió que tendría que defenderlo no solo con flores, sino con una astucia y una fuerza que nunca antes había necesitado mostrar. El plantío del cielo tenía su primer mártir vegetal y su guardián tenía su primera cicatriz de guerra.